Cuitláhuac, 1476-1520, fue el penúltimo Tlatoani y emperador de los mexicas y un brillante estratega militar. Como hermano de Moctezuma II y señor de Iztapalapa, asumió el liderazgo tras la muerte de este y comandó con éxito la rebelión conocida como la Noche Triste el 30 de junio de 1520. Cuitláhuac es recordado como el líder que logró expulsar temporalmente a los españoles de Tenochtitlán. Aspectos clave de su vida y gobierno. El estallido de la rebelión, tras la masacre de nobles y sacerdotes desarmados perpetrada por el capitán español Pedro de Alvarado, Cuitláhuac organizó una rebelión masiva y total en contra de las tropas de Hernán Cortés. La noche triste, 30 de junio de 1520 bajo su mando, los guerreros mexicas emboscaron, sitiaron y derrotaron al ejército español y a sus aliados tlaxcaltecas mientras intentaban huir de Tenochtitlán. Los invasores sufrieron graves bajas y la pérdida de todo el tesoro saqueado. Ascenso al trono, tras la muerte de Moctezuma II, a quien los españoles asesinaron en cautiverio, Cuitláhuac fue formalmente elegido como el 10º emperador mexica el 16 de septiembre de 1520. Trágico final, su reinado fue muy breve. Cuitláhuac falleció apenas unos meses después de asumir el poder, entre el 25 y 28 de noviembre de 1520, a causa de la viruela, una enfermedad letal traída por los conquistadores europeos.